Hola, Egunon, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro programa de comentario de noticias con la ayuda de Errukane, de Errukania Perribay. Y bueno, ya sabéis que, como siempre os decimos, podéis colocar, por favor, en el canal de YouTube comentarios, preguntas, ideas, sugerencias, que las iremos comentando o respondiendo a través de los vídeos de preguntas y respuestas que estamos haciendo, siempre en la medida en que podamos, claro. Bueno, en principio ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal de YouTube, ya sabéis que es gratuito, si alguno quiere que se haga miembro también. Y pues sin más, pues con todo esto vamos a empezar. Errukane, si te parece, cuando quieras, vamos con comentarios de noticias. Buenos días. Bueno, comenzamos con la noticia más relevante de estos días. La renuncia de Biden abre un escenario incierto en Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a ver. Independientemente de las valoraciones que hagamos sobre aspectos concretos de lo que está sucediendo, lo que están haciendo los medios es pues analizar las características de una persona o de otra, quién tiene más posibilidades de hacerse finalmente con la candidatura demócrata. Pero claro, lo que sí es llamativo de todo lo que está pasando, y hay muchas cosas llamativas de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que en un momento histórico de tal trascendencia, aparentemente de tal trascendencia, la candidatura demócrata esté en esta situación, ¿no? Claro, hay que recordar hasta qué punto las posturas, hasta qué punto la propia sociedad norteamericana está dividida, vamos a decir, por mitades o al 50% si se quiere, en un contexto casi de cambio histórico o de enfrentamiento histórico como no se había conocido quizás desde la guerra civil del siglo XIX. En un contexto en el que parece que todo está en juego, en el que parece que todo vale para que la otra parte no gane, no se gane el poder. Bueno, y sorprendentemente, en ese contexto, es quizás históricamente el momento más absurdo, nos encontramos con la situación más absurda desde el punto de vista de la organización de la candidatura desde la perspectiva del Partido Demócrata, ¿no? Y digo más absurdo porque no es solo que se encuentre en una situación difícil, compleja a la hora de nombrar un candidato a estas alturas, a un candidato tan tarde, ¿no? Sino que, claro, esto era algo perfectamente previsible. Es decir, la presidencia de Biden, de Joe Biden, ha sido algo absurdo desde el comienzo. No es que su situación de problemas de salud física y mental se produzca en este momento. Es que ya hace 4 años, en la candidatura de entonces, era un hombre que claramente no estaba en facultades para gestionar para la presidencia de un país como Estados Unidos, ni la de ningún país probablemente, ¿no? Ya desde el momento se especuló con que, bueno, no iba a durar muchos meses. Ha salido nombrado, pero al de 3 o 6 meses lo dejará para que la vicepresidenta coja el cargo. Hubo repetidos rumores ya desde el principio de que se le había, de hecho, cortado el acceso al botón nuclear, ¿no? Porque no se le consideraba en condiciones para tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y sin embargo, ha seguido. Se ha de alguna forma, los medios han tapado, han justificado esa situación absurda que, bueno, que aparentemente ha ido a más y ha estallado ahora, pero ha estallado fundamentalmente por la proximidad de las siguientes elecciones. Evidentemente tiene mucha razón el vicepresidente, bueno, el candidato republicano a vicepresidente, Vance, cuando dice que, oiga, pero es que si no tiene facultades mentales para ser candidato, no las tiene para ser presidente. Y esto es algo evidente. No las tiene ahora ni las tenía hace 4 años, ¿no? Y así todo se le ha mantenido y los medios de comunicación lo han ocultado permanentemente, ¿no? Bueno, es una situación absolutamente absurda, ya digo, porque eso contrasta radicalmente con la trascendencia que le están dando los propios demócratas y, digamos, Wall Street, digamos, el entorno corporativo directamente relacionado con ellos, pues cara a asegurar que supuestamente que Trump no gana las elecciones y no se hace
con la presidencia, ¿no? Entendiendo que esto supondría para ellos un auténtico desastre histórico, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esto cómo evoluciona, pero desde luego yo sí creo que se puede decir que nada de lo que está pasando en este sentido tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Bueno, Zelensky se prepara para un posible relevo en la presidencia de Estados Unidos. Sí, vamos a ver. Efectivamente, Zelensky en sus declaraciones ha hecho, yo diría que a partir de los últimos días o a partir del atentado contra Trump, en el que a partir de ese momento parece que en determinados círculos pues se ha dado casi por supuesto que Donald Trump va a ganar las elecciones, pues Zelensky ha empezado a matizar sus declaraciones, a darlas, bueno, a pasar, digamos, de una posición permanentemente triunfalista con respecto a la evolución del conflicto bélico en Ucrania a una posición de que, bueno, habría a la siguiente cumbre de paz habría que invitar a Rusia, bueno, que habría que abrir sobre el interés de abrir un proceso de negociación. Bueno, ha dejado de criticar a Trump de forma tan agresiva como hacía hasta ahora, ha mantenido una conversación telefónica con él. Bueno, vamos a ver, aparentemente se está posicionando ante un contexto nuevo en las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, en el que un contexto que ha sido de apoyo total a la beligerancia occidental frente a Rusia, en Ucrania diría yo, pero frente a Rusia, y un apoyo, bueno, que hacía temer lo peor precisamente durante estos meses. Es decir, es de alguna forma esa expectativa de que Trump, una presidencia de Trump, provoque un giro radical de las políticas de Estados Unidos, un alejamiento o quizás una huida, vamos a decir, de Estados Unidos del conflicto en Ucrania, lo que estaba también generando un contexto de alarma estratégica en el conjunto de la OTAN, incluso movimientos destinados a provocar una escalada en ese conflicto precisamente durante estos meses, antes de que, o bien por las elecciones de noviembre o antes de que en enero el nuevo presidente se haga con el cargo, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, esa es una razón o una previsión que puede hacer que esperar más sea demasiado tarde. La otra es el avance continuo de Rusia en el terreno y, sobre todo, el fortalecimiento continuo del ejército de Rusia y el debilitamiento creciente del ejército de Ucrania, que a ellos mismos les hace temer un posible colapso a corto plazo, un colapso que puede ser progresivo o puede ser un colapso global, ¿no? La idea o la preocupación era que estos movimientos de la OTAN, de algunos países más beligerantes, como era el caso de Emmanuel Macron durante meses, también el caso del Reino Unido, de los países bálticos o de Polonia, estaban transmitiendo una urgencia, una voluntad de escalada en el conflicto y además de una forma urgente que evidentemente estaba apuntando en esta dirección. Es decir, que querían hacer estallar el conflicto con el fin de asegurar que ese estallido se producía antes de la presidencia, de la futura nueva presidencia, o bien que esa futura nueva presidencia se encuentra ya con un contexto en marcha de tal dimensión que le hace imposible rectificar, ¿no? Bueno, parecía que este era el contexto. Vamos a ver, es posible que el tiempo haya pasado y ahora se estén recolocando en la posición de que la presidencia Trump va a ganar y que ya es demasiado tarde para poner en marcha esa escalada. Bueno, vamos a ver lo que sucede porque, por otro lado, los movimientos que se están produciendo en cuanto a rearme de Ucrania, etcétera, continúan. Bueno, pero estos semanas, meses van a ser decisivos con respecto al conflicto en Ucrania, en la posición del propio Zelensky y, evidentemente, con respecto a la implicación, sobre todo de Estados Unidos, en
el conflicto, ¿no? Ujú. Muy bien. Israel será aliado de Estados Unidos independientemente de quién sea el presidente, dice Netanyahu. Bueno, vamos a ver. Esto está relacionado con lo anterior, ¿no? Porque, claro, hay muchas expectativas de que una presidencia de Donald Trump dé un giro estratégico a la posición geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Pero esto no está del todo claro. No está del todo claro, sobre todo viendo lo que sucedió en la primera presidencia de Trump. Es decir, que frente a... Tenemos esa expectativa de un Donald Trump que junto a ciertos sectores de Norteamérica, de los servicios de inteligencia, del ejército, o sea, ciertos sectores económicos de la administración, etcétera, están, digamos, planteando un choque contra Wall Street, sobre todo desde la perspectiva del posicionamiento geopolítico de Estados Unidos y con esa perspectiva de America First, dicen, bueno, América tiene que dejar de ser el policía del mundo y que en base a esa expectativa va a abandonar los conflictos externos de forma más o menos progresiva con el fin de centrarse en la reconstrucción, reindustrialización del propio Estados Unidos, ¿no? Pero claro, el primer mandato de Donald Trump no fue en esa dirección, en absoluto. Bueno, hizo algunos gestos destinados a intentar mantener buenas relaciones con Rusia fundamentalmente. Fue una relación, digamos, oscura, porque las sanciones de Estados Unidos contra Rusia se mantuvieron, pero por otro lado, Donald Trump mantuvo una posición muy agresiva, en principio comercialmente con China, y no solo comercialmente en Oriente Medio, a favor de Israel y en contra de Irán, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, esto generaba una constante contradicción entre esa supuesta estrategia geopolítica de olvidarse de ser el policía del mundo y, por ejemplo, un apoyo a Israel muy directo, ¿no? Aquí hay muchas teorías. Se ha hablado de, por un lado, de que los presidentes de Estados Unidos tienen que hacer caso o responder a los intereses de los lobbies que les apoyan. Por otro lado, que la administración de Estados Unidos es muy compleja, que en principio todas las agencias y los departamentos, en teoría, obedecen al presidente, pero que en la práctica no es así, y que el presidente tiene que estar constantemente coordinando, consensuando posturas con los lobbies que controlan una u otra agencia o uno u otro departamento, ¿no? Entonces, es cierto, por ejemplo, que Donald Trump no puso en marcha ninguna nueva guerra, y esto era algo inédito en los presidentes de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Pero, bueno, también es cierto que este tipo de argumentación en la que defendiendo a Donald Trump se dice, bueno, es que teniendo en cuenta que incluso entonces era un hombre, un outsider, un disidente, incluso dentro de su propio partido, pues que estaba en una situación absolutamente débil y que bastante hizo con mantenerse como presidente durante esos 4 años. Bueno, y que en realidad pues eran esas otras fuerzas las que empujaban en distintas direcciones, ¿no? Desde luego eran fuerzas muy cercanas, ¿no? Porque tenemos a su propio yerno, Jared Kushner, que es un, digamos, sionista militante, ¿no? Tenemos nombramientos realizados por el propio Donald Trump como Pompeo o Mike Pompeo o como John Bolton, secretario de Estado el primero, director general de seguridad el segundo, eran halcones en el política exterior, y en el caso de John Bolton, claramente un neoconservador de una extraordinaria agresividad, ¿no? Bueno, ya digo, esos argumentos de que, bueno, él quería hacer, pero no le dejaban, esos son argumentos que se utilizan con dirigentes políticos en muy distintos contextos, ¿no? Cuando queremos justificar su actuación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas dos versiones. También una versión negativa desde el punto de vista estratégico que nos puede apuntar a lo que quizás podría pasar en la segunda presidencia de Donald Trump, sería esa versión de que al final lo que está sucediendo desde el punto de vista del establishment
de los poderes fácticos de Estados Unidos es que están actuando de acuerdo con esa doctrina Brzezinski-Kissinger de que contra los dos no podemos, es decir, contra Rusia y China a la vez no podemos. Entonces, tenemos que intentar neutralizar a uno mientras apartamos al otro. Neutralizar a Rusia mientras vamos contra China o neutralizar a China mientras vamos contra Rusia. Claro, esto significaría que de alguna forma ahora republicanos y trumpistas se están repartiendo los papeles, demócratas y trumpistas, de tal forma que los demócratas se centrarían sobre todo en la lucha contra Rusia mientras intentan apartar a China y los trumpistas se centrarían en la lucha contra China mientras intentan apartar a Rusia. Esta sería, digamos, una interpretación negativa de lo que puede pasar en el futuro, porque esa interrelación estratégica entre China y Rusia es más clara que nunca y, bueno, si todavía no se han dado cuenta esos poderes fácticos de Estados Unidos de que es una alianza estratégica prácticamente indestructible, pues se van a dar cuenta enseguida. En la medida en que intenten ir contra China, intentando que Rusia se quede al margen, van a ver que no lo van a conseguir. Exactamente igual que ahora están yendo contra Rusia y no están consiguiendo que China se quede al margen. Porque hay una alianza estratégica clara, una alianza con una estrategia clara anticorporativa dentro de sus países y a nivel global, y esa apuesta por el mundo multipolar es una estrategia conjunta, y luego hay una perspectiva de supervivencia, ¿no? Porque China está convencida de que si Occidente somete a Rusia, ellos van a ser los siguientes, y que Rusia está convencida de que si Occidente somete a China, ellos van a ser los siguientes, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué sucede bueno, no ya tanto en la campaña electoral, sino que si Trump efectivamente gana las elecciones, ¿qué pasa en los primeros meses, ¿no? Esto va a ser clave, ¿no? Hasta qué punto va en serio o no en esa apuesta por un mundo multipolar, en esa apuesta por dejar de ser policía del mundo, porque claro, si intentan dejar de ser policía del mundo solo parcialmente, aclarando, llegando a un acuerdo con Rusia sobre Europa, pero a la vez se lanzan contra China o a favor de Israel en un conflicto que ya está abierto en Oriente Medio, pues el problema no se va a solucionar, porque ya tenemos, en la práctica, tenemos una guerra fría abierta a nivel mundial, que es además guerra ya no fría, sino caliente, en distintos puntos, sobre todo en Israel-Palestina por un lado y en Ucrania por el otro, ¿no? Con lo cual va a ser muy difícil intentar, teniendo en cuenta cuál es ahora la relación entre los países emergentes, entre Rusia y China hemos dicho, y Rusia, China e Irán también, por ejemplo, el mundo musulmán, los palestinos, Irán, Arabia Saudita han apostado claramente ya por los BRICS, por ese mundo emergente, y entonces no le va a ser, o le va a ser muy complicado a Trump intentar dividir a ese bloque, ¿no? Otra cosa es que intente, y esto sí puede tener una lógica, dar continuidad a los aspectos estrictamente económicos de su lucha contra China, ¿no? En el sentido de que, bueno, para reconstruir Estados Unidos tenemos que recuperar de alguna forma el equilibrio en las relaciones económicas con China, ¿no? Y que hay sus políticas comerciales pues sean más o menos proteccionistas. Bueno, esto yo creo que sería entendible, ¿eh? Claro, el problema con Trump es que todo este tipo de políticas las gestiona de un modo muy impulsivo, muy agresivo, ¿no? y muy mediático. Y esto no facilita digamos, el que los conflictos no vayan más allá, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que lo que es estrictamente una pugna, una cierta guerra comercial, eso sí sería entendible, ¿no? Ahora, desde el ámbito estrictamente político o militar, Trump, si realmente quiere avanzar hacia la paz y entrar dentro de ese contexto del mundo multipolar, va a tener que ceder en los dos ámbitos. Va a tener que conseguir que Estados Unidos ceda en los dos ámbitos, tanto en Europa como en Oriente Medio, como en Israel, ¿no? Vamos a ver, hay que permanecer muy atentos. El nombramiento de Vance no es un buen síntoma en este sentido. Sí es un nombramiento que refuerza claramente la posición de Trump, porque es un hombre muy cercano a las posiciones del propio Donald Trump,
pero claro, y también muy partidario de que Estados Unidos se vaya cuanto antes del conflicto en Ucrania, pero también es un hombre muy pro-israelí, muy pro-sionista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo resuelven esto, que es, desde el punto de vista global, es una clarísima contradicción. En la la campaña, sobre todo, vamos a estar atentos a los hechos. No tanto a las declaraciones, que ya sabemos que Donald Trump es muy teatral y puede estar pensando blanco y decirnos negro sin absolutamente ningún problema, ¿no? Hay que estar a los hechos, sobre todo en el momento en que acceda, si gana las elecciones, acceda al cargo de presidente, qué decisiones empieza a tomar. Y eso lo vamos a ver probablemente en los primeros meses del próximo año, del 2025. Muy bien. Bueno, Irán también advierte a Israel que su ataque a Yemen le sitúa al borde de una guerra regional. Bueno, vamos a ver, sí. Este ataque a Yemen por parte de Israel, también de Gran Bretaña y Estados Unidos, bueno, yo creo que es comprensible dentro de ese contexto en el que ya Yemen ataca a Israel y Israel ataca a Yemen, ¿no? Pero bueno, sí es un punto más dentro de esa escalada. Y también es cierto que Israel lleva mucho tiempo apostando por una escalada de la que la que si es posible no se le haga responsable a él, ¿no? Y esto, de esto se está hablando desde hace mucho tiempo, pero yo creo que el punto de inflexión claro a partir del cual no hubo ninguna duda fue el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria, ¿no? Un ataque premeditado por el que no había ninguna razón militar y que no tenía otra explicación más que el que efectivamente Israel estaba buscando a toda costa una escalada en ese conflicto, ¿no? Una escalada que no es solo una escalada regional, esto hay que decirlo, porque claro, no tiene ningún sentido que Israel amplíe el conflicto para enfrentarse con más enemigos dentro de Oriente Medio sin más, porque claro, esto le situaría a Israel en una posición incluso militar tremendamente débil frente a potencias que ahora realmente son mucho más fuertes que Israel, como Irán, ¿no? El único sentido de que Israel busque esa escalada es dar por sentado que Estados Unidos les va a apoyar. Es decir, tiene que ser una escalada que obligue a Estados Unidos a apoyarles, ¿no? Bien, vamos a ver. Ahí también entramos en un contexto similar al del conflicto en Ucrania. Es decir, estos movimientos por parte de países occidentales como claramente Francia de la mano de Macron, Gran Bretaña, Polonia, etcétera, que han estado permanentemente impulsando esa escalada, es una escalada que no tiene sentido desde el punto de vista estrictamente europeo. No hay ningún ejército ni los ejércitos en conjunto de la OTAN europea son capaces de hacer frente a Rusia, pero sin ninguna duda, ¿no? La única explicación que tiene también en el caso europeo es que estén pensando en un conflicto que obligue a Estados Unidos a intervenir. Bien, en ese sentido son dos posicionamientos similares y también estamos en una cierta apuesta con respecto a cuál va a ser el papel o la repercusión que en ese conflicto tenga la prevista nueva presidencia de Donald Trump. Porque claro, en el caso de Israel, dependiendo qué expectativa tengamos, puede suceder lo contrario. Es decir, que ellos piensen que Trump tiene muchos vínculos con grupos sionistas y que por lo tanto nos va a apoyar, una presidencia de Trump nos va a apoyar más de lo que nos apoya una presidencia de Biden, y en caso de hacer estallar un conflicto regional, pues vamos a tener mucho más claro que Trump nos va a apoyar, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque ya he dicho que esta es una apuesta contradictoria con la de la OTAN en Europa, ¿no? Y Trump no va a poder hacer cosas contrarias en un caso o en otro. Los países emergentes están ya perfectamente interrelacionados, tienen intereses estratégicos claramente comunes y ese posicionamiento no se va a aceptar. Vamos a ver, Trump va a tener que elegir. Va a tener que elegir si quiere realmente la paz y un contexto de relación digamos, amistosa o pacífica con Rusia, pues la va a tener que también con el mundo musulmán y con Irán, necesariamente, y en último término con Palestina, ¿no?
Vamos a ver esto cómo lo gestiona Trump. También, como hemos dicho en el caso anterior, esto supone remitirnos a los primeros meses de la presidencia de Trump. Vamos a ver también previamente si hay algunos indicios, ¿no? Ya hemos dicho que el candidato a vicepresidente recién nombrado pues es muy partidario de la salida de Ucrania, pero también muy favorable al sionismo, al movimiento sionista. Vamos a ver qué nuevos movimientos hay con respecto, por ejemplo, a su yerno, ¿no? El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que es muy claramente vinculado al movimiento sionista y que parece que tuvo un papel muy importante en las políticas de la primera presidencia de Donald Trump con respecto a Oriente Medio. Vamos a ver si vuelve a recuperar o no el papel que tuvo entonces. Pero bueno, puede haber una serie de movimientos, ya digo, antes de las elecciones, pero lo importante, Trump es un constante jugador y no son las declaraciones de Trump ni esos nombramientos previos que haga. Lo importante es las decisiones que tome a partir de enero, a partir del momento en que acceda a la presidencia. Cambiando un poquitín de tema, Xiaomi expulsa a los humanos de la fábrica. Hasta 10 millones de móviles de la marca china saldrán de unas futuristas instalaciones en las que todos los procesos están automatizados. Bueno, vamos a ver. Este tema de la automatización de las fábricas hasta el nivel de, aquí dice, Xiaomi expulsa a los humanos de una fábrica, ¿no? Bueno, es un tema recurrente del que se habla mucho desde hace muchos años, ¿eh? Desde un punto de vista más o menos teórico, más o menos mediático, pero que nos vuelve a llevar al análisis de ese análisis que nosotros solemos poner sobre la mesa de vez en cuando, de la interesantísima repercusión de ese concepto de las fábricas sin trabajadores o de las empresas sin trabajadores, ¿no? De su viabilidad teórica, de su viabilidad de acuerdo con un u otro modelo económico y de las orientaciones que nos marcan desde el punto de vista de la evolución a medio y largo plazo de nuestro sistema, ¿no? Claro, la cuestión es, en principio, porque ahora se está hablando de la inteligencia artificial, antes se hablaba de la automatización, luego de los ordenadores, etcétera, de la digitalización, que al final esos procesos nos iban a conducir a fábricas sin trabajadores, ¿no? Bueno, la cuestión es, el debate que nosotros hemos puesto sobre la mesa es si esto es posible, ¿no? Es decir, o si es posible en nuestro sistema. En la medida en que, para que en nuestro sistema, digamos, las inversiones sean viables, las inversiones, vamos a decir, capitalistas, de los dueños de las empresas, para que sean viables, tienen que tener una retribución adecuada, una retribución que vaya más allá de la que se percibe por vía préstamo, ¿no? Y entonces esa retribución tiene relación con el valor añadido que genera la empresa. Valor añadido, sabéis que es la diferencia entre lo que a la empresa le ha costado todas sus compras de máquinas, materiales, materias primas, etcétera, todas sus compras, y lo que consigue vendiendo sus productos y servicios, ¿eh? La diferencia entre lo que el mercado le paga por sus productos y servicios y lo que él ha pagado, el empresario ha pagado por todas las compras, es el valor añadido. Es el valor que él ha conseguido añadir a esos productos que ha comprado, ¿no? El valor añadido que el mercado le reconoce, ¿no? Y ese valor añadido se distribuye, por simplificar, entre salarios y beneficios. Es decir, se supone que es el empresario y los trabajadores los que realizan una aportación en la empresa y esa aportación es el valor añadido, el valor que añaden a los productos y servicios que han comprado. Bien, pero tiene que haber un valor añadido para que esos proyectos sean viables, porque si no hay un valor añadido, los compradores retribuyen exclusivamente por el precio de las materias primas que tú has comprado, no te pagan más reconociendo un valor añadido, entonces el capital no puede obtener rentabilidad y por tanto no se llegaría a esa situación porque los inversores no invertirían, ¿no? Bien, entonces la cuestión es,
¿Qué pasa cuando en las empresas, como consecuencia de la automatización, cada vez hay menos trabajadores, se llega a una situación límite tal en la que no hay trabajadores o no hay trabajo? Son dos conceptos distintos, porque puede ser que desaparezca los trabajadores en una situación límite, pero que se mantenga una labor, que está el trabajo también, pero una labor de mera coordinación. Alguien tiene quizás que tomar la decisión de poner en marcha la empresa, apretar un botón para que las operaciones de compras y de ventas se pongan en marcha, algo por el estilo. Digamos que eso ya no es necesario contratar trabajadores, todo está tan automatizado que todos esos trabajos mínimos pendientes lo puede hacer el empresario. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, unos dicen, cuidado, porque a ese empresario el mercado solo le retribuiría como un autónomo, no le retribuiría más. Es decir, dicen, bueno, si tú pones capital, te retribuirían, pues, con el coste de capital, el coste, digamos, el valor préstamo, el precio de un préstamo, pero no te retribuirían como se suele retribuir a un dueño de la empresa. Porque ahí se suele decir, bueno, en realidad en la retribución del capital hay tres componentes. Primero, lo que es la retribución que tiene el capital préstamo, tú estás poniendo capital, ¿no? Además, la retribución de ese trabajo que todo empresario realiza, todo inversor realiza, aunque sea mínimo, ¿no? Pues de coordinación, etcétera, no como trabajador de la empresa, pero el empresario siempre realiza algún tipo de trabajo, pues de análisis, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y luego el trabajo de coordinación o de organización de los trabajadores. Entonces, muchos expertos dicen, en la medida en que los trabajadores desaparecen, al empresario no le van a trabajar, al inversor el mercado no le va a retribuir más que como un autónomo, ¿no? Entonces va a desaparecer el incentivo, digamos, el incentivo capitalista, que es el que ha venido dinamizando nuestro sistema durante 200 años, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave, por otros dicen que no, ¿no? Que aunque desaparezcan los trabajadores, el mercado seguirá retribuyendo al capitalista como capitalista, ¿no? Pero eso es un análisis muy interesante, porque ya te digo, nos puede indicar, si la primera interpretación fuera cierta, que el incentivo capitalista desaparece a medida que desaparecen los trabajadores. Eso significa que nuestro sistema va a perder dinamismo a medida que nos acerquemos a esa situación. Que los grandes inversores van a tener cada vez menos incentivo en hacer esas inversiones, ¿no? Bueno, y por lo tanto van a desaparecer el mecanismo fundamental de nuestro sistema, ¿no? Y que por lo tanto ese papel de las empresas privadas tendría que ser progresivamente sustituido por empresas públicas o empresas cooperativas, etcétera. Bueno, es un debate, ya digo, conceptualmente muy interesante. Vamos a volver a sacar este tema, pero sí es importante que esto va mucho más allá de esos comentarios mediáticos que hacen referencia, bueno, como la tecnología vemos que a largo plazo lo va a hacer posible, pues vamos a avanzar en esa dirección. Cuidado, porque curiosamente en los últimos 40 años precisamente todos los avances tecnológicos no están haciendo que nuestras economías sean más dinámicas, sino al contrario. Es decir, el incremento, los crecimientos de la productividad se están ralentizando, la inversión productiva se está ralentizando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esto cómo se proyecta cara al futuro, porque es muy importante tenerlo en cuenta también para saber cómo gestionar la inversión, es decir, el incentivo inversor, y cómo y quién tiene o puede realizar las inversiones y qué tipos, modelos de empresas son los que van a tener mayor o menor futuro, ¿no? Bueno, otro tema, las rutas mundiales del dinero se dirigen al lado oscuro del sistema. Sí, a esto tenía un epígrafe, decía los activos alternativos, capital riesgo, infraestructuras, inmobiliario y deuda privada atraen cada vez más a los inversores, ¿no? Los mercados privados ofrecen una rentabilidad potencial mayor y menos volatilidad. Sin embargo, su carácter ilíquido y la menor supervisión aumentan los riesgos. Bueno, este no es un tema nuevo.
Esto hace referencia al problema de la financiarización de la economía, ¿no? Que es un problema que ya ha sucedido en épocas anteriores en la economía de mercado, en el capitalismo, ¿no? Pero que se detectó con mucha fuerza en el periodo neoliberal también, a partir de la crisis de los años 70, que dio fin al modelo de posguerra, con un modelo con un alto crecimiento, y a partir de la crisis de los años 70 se inicia un proceso que se ha llamado el periodo neoliberal, en el que hay cambios sustanciales en las políticas económicas y que además hay una pérdida de rentabilidad, y esto es una cuestión clave. Es decir, el modelo neoliberal se plantea como objetivo fundamental recuperar la rentabilidad de las inversiones. Entendido que decíamos, el problema fundamental de que el modelo económico haya dejado de funcionar es que las inversiones no son suficientemente rentables. Y entonces adoptan una serie de medidas para que esas inversiones sean más rentables, ¿no? Y el problema es que precisamente por la falta de rentabilidad de las inversiones productivas se produce este fenómeno de financiarización de la economía. Hay una tendencia en los inversores a destinar menos recursos a las inversiones productivas y más a las inversiones en sector inmobiliario, en bolsa, en valores, etcétera, ¿no? En renta fija y tal. Bueno, esto es un factor que está interrelacionado también con el creciente endeudamiento de nuestra economía y también con la creciente debilidad de las economías occidentales, ¿no? Es un tema que se está produciendo también ahora, que ya digo que no es nuevo, y que va a continuar mientras no seamos capaces de reactivar la economía productiva. Y esto también es un círculo vicioso. En la medida en que no se invierte, pues es más difícil que esa economía productiva consiga pues posiciones de eficiencia que la hagan más rentable, etcétera. Bueno, lo que está ocurriendo es que los inversores están huyendo de las inversiones productivas y se están focalizando en inversiones no productivas, inmobiliario, sectores financieros o sectores de servicios o construcción, pues con rentabilidades muy apoyadas en captación masiva de mano de obra barata. Algo que no es nuevo, que lo hicieron de forma masiva con las mujeres con el comienzo del periodo neoliberal, en los años 70, 80 fundamentalmente, y que ahora se está haciendo fundamentalmente con manos de obra migrante de otros países, ¿no? A la que se trae, y esto hay que decirlo, no como un objetivo de solidaridad, ni tampoco o los que se posicionan en contra de la migración hacen mucha referencia a factores emotivos relacionados con ese concepto de que nos están invadiendo por el Mediterráneo o por la frontera a través del muro, en el caso de Estados Unidos, cuando en realidad el 95% de la migración es mano de obra barata, es decir, mano de obra que se le atrae para explotarla porque es artificialmente barata. Y claro, esto es un círculo vicioso, porque esto ayuda también, como sucedió con el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, ese incentivo fácil de los empresarios o de los inversores en base a mano de obra barata, si pueden ganar tan fácilmente dinero simplemente pagando sueldos más bajos, esto les desincentiva de ganarlo de forma más difícil a través de inversiones productivas, que siempre tienen más riesgo, complejidad técnica, hay que hacer apuestas tecnológicas, requieren un nivel de formativo mayor, etcétera. Bueno, ese es el círculo vicioso en el que los empresarios algunos dicen los malos empresarios, pero esto está casi generalizado, ¿no? Los empresarios occidentales se han introducido y con ellos el conjunto de la economía occidental. Una dinámica de la que en algún momento habrá que salir porque solo se está manteniendo, ya sabemos, está manteniendo en una situación de estancamiento, pero además se mantiene artificialmente, ya digo, con esa provisión constante de mano de obra barata y con un creciente endeudamiento del que no sabemos cómo salir. Muy bien. Bien, pues de acuerdo, pues si te parece, Errukane, lo dejamos aquí por hoy. Bueno, recordar que lo que os hemos dicho al principio, dejarnos propuestas, sugerencias, preguntas y las vamos a ir atendiendo a través de esos vídeos de preguntas y respuestas y si queréis ayudarnos, por favor,
suscribiros al canal, los vídeos que os gusten, difundirlos y proponer a otros que se suscriban, los que queráis, pues haceros miembros del canal y sin más, pues un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo, Rucane, también.